Bien, vamos a leer en el Evangelio según Juan, en las Santas Escrituras, Evangelio según Juan. El que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a orar un momento al Señor. Padre Santo, Dios eterno, gracias te damos por tu palabra preciosa que podemos leer, meditar en ella. Oh Señor, te suplicamos que tu Espíritu Santo traiga esta palabra a nuestras mentes, a nuestros corazones, para que la recibamos, la obedezcamos, la apliquemos en nuestras vidas. Por Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén, Señor. El mundo tiene una idea distorsionada del verdadero amor. Piensan que el amor es lo que nos presentan las películas o las telenovelas, pero el verdadero amor es el que se nos muestra en las Santas Escrituras y lo podemos apreciar en numerosos pasajes. Sin embargo, este que hemos leído al principio nos revela la cima, lo más alto, la expresión suprema de ese amor verdadero. Por supuesto, me estoy refiriendo a la manifestación del amor de Dios en la entrega de su Hijo Jesucristo. En este sermón nos vamos a centrar en el versículo 16 de Juan capítulo 3 y lo que haremos será considerar algunas enseñanzas que encontramos en este versículo. En primer lugar, veremos la intensidad y el autor de ese amor. Al principio del versículo 16 leemos: porque de tal manera amó Dios. Esta expresión, de tal manera, nos indica que ese amor es muy grande, inmenso. Es como si dijera: fijaos cuán grande ha sido la manifestación del amor divino que llegó a entregar a su propio Hijo. Pregunto, ¿quién de nosotros entregaría a un hijo para hacer bien a otra persona? Y aún más, ¿quién entregaría un hijo a la muerte por el bien de mi enemigo? Nadie. Yo no lo haría. Y creo que vosotros tampoco. Pues Dios entregó a su Hijo por pecadores enemigos suyos. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y no entregar a tu hijo, sino morir tú. Y entregarte tú por alguien que te ha hecho un bien. Alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, ¿enemigo de quién? ¿De Dios? Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y dice en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado. Gran amor, un amor que no alcanzamos a entender en su plenitud por nuestras mentes finitas y corruptas. No alcanzamos a ver la inmensidad de ese amor de Dios. Es un amor inmenso, grande, muy grande, su gran amor. Bien, y ya he dicho entonces quién es el autor de ese amor. Dios.
al hablar después de su Hijo, en Juan 3:16, nos muestra que aquí se está refiriendo a Dios Padre. Tal amor surge del Padre porque Él, junto con el Hijo y el Espíritu Santo, son intrínsecamente amor. Dice en 1 de Juan 4:8 que Dios es amor. No solo que Dios manifiesta amor, Dios es amor. El amor de Dios es infinito, grande, perfecto, justo, equilibrado, no cambia y desde luego no está condicionado por nada ni por nadie. Así que Dios no mostró su amor porque entendía que algunas de sus criaturas merecían que las amaran, o porque Él preveyera que iban a creer esas personas y entonces, vale, pues como se va a creer, pues voy a manifestar mi amor para con Él. No. Eso no es cierto. Eso no es lo que enseña la Escritura. Nadie merece el amor de Dios. Somos unos miserables pecadores. El amor de Dios es de pura gracia. Gracia. Favor inmerecido. Amor inmerecido. La gracia de Dios. El amor de Dios es inmenso. De tal manera, dice nuestro versículo, de tal manera. Así es. Pero no debemos dejar de recordar que es un amor inmerecido, de pura gracia. Y esto nos lleva al siguiente punto, el objeto de ese amor. Dice nuestro versículo de Juan 3:16, amó Dios al mundo. Es muy importante que consideremos este punto con cuidado y a la luz del contexto inmediato y del contexto general de las Escrituras. ¿Por qué? Porque este versículo, este texto tan conocido, ha sido mal interpretado por aquellos que creen en una salvación universal, es decir, que todos y absolutamente todos los seres humanos en esta tierra serán salvos, o lo que piensan, o ha sido mal interpretado por los que creen en la expiación ilimitada. En primer lugar, es cierto que cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, ahí la palabra mundo se está refiriendo a la humanidad en general, no solo a los judíos, sino a judíos y gentiles, es decir, a todos los seres humanos de este mundo. No puede referirse al mundo de pecado, o sea, ese conjunto de ideas, filosofías, pensamientos, etcétera, que son contrarios a Dios. No puede referirse a eso sencillamente porque Dios no ama el mal, no ama el pecado. Dice, amó Dios al mundo. Y Dios no ama el pecado, no ama el mal. Tampoco aquí, mundo, puede referirse al conjunto de los verdaderos cristianos o creyentes, porque está dirigiéndose a personas que necesitan creer en el Hijo. No que ya han creído en el Hijo, que necesitan creer en el Hijo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel de ese mundo que en Él cree no se pierda. Y tampoco mundo puede referirse solo a los escogidos antes de que creyeran. Porque en este pasaje da a entender, los versículos 16 y 18, que algunos de ese mundo no van a creer y por tanto serán condenados. Esto no puede referirse a los elegidos. Queda claro entonces que el objeto de ese amor son todos los seres humanos sin distinción de raza, sexo, nación o cultura. Ahora, si Dios ha manifestado su amor para con todas las personas de este mundo, ¿por qué no podemos pensar que Él finalmente salvará a todos los seres humanos? Bueno, esta pregunta que plantearían los que abogan por la salvación universal se responde rápidamente sin tener que ir muy lejos de nuestro versículo, pues el versículo 18 responde clara y explícitamente. Dice ahí, Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Está claro. Dice, el que no cree ya ha sido condenado. Y hay y habrá muchas personas que no crean en Jesucristo, tristemente.
con lo cual esas personas no serán salvas, serán condenadas. No existe tal cosa como una salvación universal, absoluta. No, eso no es bíblico. Si no crees en el Señor Jesucristo, te estoy hablando directamente, por amor a tu alma. Si no crees en el Señor Jesucristo, estás perdido. Si permaneces en esa condición de rebeldía e incredulidad, estás perdido. No te engañes. No trates de acallar tu conciencia meramente porque yo voy a la iglesia. Va. Voy a la iglesia, me siento ahí, estoy tranquilito, respeto. Llega el resto de día de la semana y, como solemos decir aquí, paso de Dios. Paso de la Biblia. Voy a lo mío. Si permaneces en esa condición, estás perdido. El que no cree ya ha sido condenado. El que permanezca en esa condición está perdido. De modo que cuando dice que Dios amó al mundo, simplemente se refiere a que Dios ha manifestado su gran amor para con una humanidad que no lo merece. El Señor quiere hacer bien a todas las personas. No desea que ninguno vaya al infierno. Quiere que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento. Dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 32, porque no quiero la muerte del que muere. Dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Dios no quiere la muerte del que muere. Nosotros no pensamos como algunos nos puedan acusar, especialmente a los calvinistas, ¿no? Nos puedan acusar de que pensamos que Dios es cruel o que Dios está deseando enviar o que Dios quiere enviar gente al infierno. No, esto no es así. Esto no es lo que hay en el corazón de Dios. Lo dice la Escritura. Ahora, Dios es justo. Dios es justo. Y porque es bueno, es justo, es amoroso, actúa conforme a su amor y su justicia. Y el que no cree y permanece en esa condición será condenado, justamente. Pero fijaos lo que nos revela la palabra de Dios. No quiero la muerte del que muere. Convertíos pues y viviréis. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mateo 5, versículos 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Y si Dios nos llama a amar a nuestros enemigos, ¿no sería correcto pensar que Él hace lo mismo? El Señor Jesús no murió. Esto debe quedar claro. El Señor Jesús no murió por absolutamente todos los seres humanos. No. Nosotros creemos en la expiación limitada, pero sí vino a morir por algunos seres humanos de todo el mundo. Este es el punto. Él vino a morir por seres humanos, por pecadores de todo el mundo, sin distinción de raza, sexo, pueblo o nación. Y no es que haya unos privilegiados por ahí en Oriente Medio, donde pues, preferentemente Dios tiene puesta su mirada en ellos y los va a salvar y los va a proteger. No. Amó Dios al mundo, a personas de todo el mundo. Señor Jesucristo vino a morir por su pueblo, por personas de todo pueblo, nación, raza, sexo.
Pero no conocemos, como no conocemos de antemano quiénes son ese grupo de escogidos, por eso el llamamiento es para todo el mundo. A todos nosotros se nos llama a creer en Jesucristo para ser salvos. Pensemos que ya es una gran manifestación de amor que Cristo viniera a salvar tan siquiera a una persona. Eso es ya una gran manifestación de amor. Pero gloria a Dios que ha querido salvar a más de uno. Si no, no estaríamos aquí, muchos de nosotros. Así que resumiendo, Dios quiere el bien de todo el mundo y qué mayor bien hay para una persona que ser salvo. Por eso dio a su Hijo para salvar a personas de todo el mundo sin distinción de sexo, raza, nación, pueblo, cultura, etc. Es en este sentido general que podemos decir junto con Juan 3:16 que amó Dios al mundo. El problema está en que todos los hombres se resisten a creer en el Hijo. Ninguno quiere esa salvación a menos que el Espíritu Santo obre en sus corazones. Ahora bien, ¿cómo se ha manifestado ese amor? Es lo que vamos a ver en tercer lugar, la manifestación de ese amor. Dice en nuestro texto de Juan 3:16, ha dado a su Hijo unigénito. Dios Padre envió a la segunda persona de la Santa Trinidad, Dios Hijo, el Señor Jesucristo, para hacerse hombre, vivir una vida de perfección en la tierra, morir en una cruz por los pecados de su pueblo escogido y finalmente resucitar con poder y gloria y ascender a los cielos. El verbo traducido por ha dado también se puede traducir por ofrecer o entregar. Ha ofrecido. Dios Padre ha entregado a su Hijo. Dice en Romanos 8, 31 y 32, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esto de que dio o entregó al Hijo implicaría, entre otras cosas, que llegado el momento lo iba a abandonar en la cruz por causa de los pecados de aquellos que el Señor había venido a salvar. El inocente en la cruz fue abandonado. Cuán doloroso y triste tuvo que ser para Dios Padre abandonar en la cruz a su perfecto Hijo. Hermano, estas son cosas que es difícil, no caben, pienso yo, en nuestras mentes. Pero podemos meditar en ellas, ¿no? Y dar gloria al Señor, darle gracias al Señor, alabar a nuestro Dios por esa obra perfecta. Dice en Marcos 15:34, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto fue doloroso para Cristo, sí, pero también lo fue para Dios Padre. Y no solo esto, sino que además el Padre descargó toda su ira sobre Cristo. Dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, Cristo llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esto es algo inimaginable para nuestras mentes finitas. Dios Padre entregó a Dios Hijo en la cruz cargando sobre él los pecados de todos sus escogidos para que éstos sean salvos. Esto es lo que también quiere decir el apóstol Pablo cuando escribe en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién no conoció pecado? El Hijo.
¿Quién lo hizo pecado? Es decir, ¿quién lo desamparó en la cruz y lo trató como si fuera un pecador? Como si fuera, en él no había pecado, como si fuera un pecador. El Padre. El Padre lo desamparó ahí en la cruz, por causa de nuestros pecados. Dice también en 1 de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. El amor de Dios se mostró de esta manera para con nosotros, hermanos. Pero a todo esto que hemos considerado, debemos añadir que el Hijo también quiso voluntariamente venir a este mundo para morir en favor de pecadores. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en Gálatas 1, versículos 3 y 4 dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual, o sea, el Señor Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y en Efesios 5:2 dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que Dios entregó al Hijo, Dios Padre entregó al Hijo, a su Hijo. Pero el Señor Jesucristo también quiso voluntariamente entregarse a sí mismo en favor de pecadores, para salvar a indignos pecadores como tú y como yo. Cristo no fue forzado a la cruz. Él no se entregó en contra de su voluntad, fue entregado en contra de su voluntad. No. Él se entregó, se dio a sí mismo. He aquí la grande y maravillosa manifestación de amor del Dios Trino. Y es muy triste y doloroso que muchos no vean tal amor. Incluso lo menosprecien. No menosprecies tú este amor de Dios, esta entrega de Dios. El Padre entregando al Hijo, el Hijo entregándose a sí mismo. Para que tus pecados puedan ser perdonados, para que tú puedas ser salvo. Ahora, los propósitos del Señor se cumplirán. Sus escogidos ciertamente creerán en Cristo y serán salvos. Consideremos entonces, en cuarto y último lugar, el propósito de ese amor. Termina diciendo Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el carcelero de Filipos preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo. Todo aquel que en Él cree, que cree en Jesucristo, que confía en Él verdaderamente, como aquel que murió, que sufrió, que cargó por mis pecados, pagó el castigo que yo merezco por mis pecados. ¿Tú eres consciente de esto? Que tú eres un pecador, que yo soy un pecador, que merecemos un castigo. ¿Quién hace algo malo aquí en España o en cualquier país, en nuestra sociedad? ¿Qué le pasa? Lo cogen y lo castigan. Multa, cárcel, pena de muerte en algunos sitios. Eso lo entiende cualquiera. Pecamos contra un Dios santo, justo, perfecto, amoroso, bondadoso, misericordioso,
santo, 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 perfectamente puro. Pecamos contra Él, le desobedecemos, hacemos el mal. ¿Y qué piensas? ¿Qué pensamos? Aquí no va a pasar nada. La Escritura nos muestra el camino de salvación. Es Cristo, por medio de la fe en Él. Todo aquel que en Él cree. Y en Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si tú tratas de portarte bien para intentar conseguir de alguna manera el perdón de Dios, estás muy equivocado. El criminal que se presenta delante del juez ha cometido un crimen, está siendo juzgado, y empieza el criminal a hablarle al juez: señor juez, de verdad que me voy a portar bien a partir de ahora. Mira, voy a hacer un montón de cosas buenas. Es más, ya he hecho cosas buenas, señor juez. ¿Qué va a hacer el juez? Amigo, te estamos juzgando por lo que tú has hecho mal, no por otras cosas. No podremos justificarnos por las obras de la ley. Somos pecadores. Necesitamos un Salvador. Ese Salvador es Cristo. Y solo podemos apropiarnos de esa salvación por medio de la fe en Él. Gálatas 3, 25 y 26. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios, claro, los que habéis creído en Jesús. Por la fe en Cristo Jesús, todos sois hijos de Dios. Ahora, una fe que tiene que ir inseparablemente unida al arrepentimiento. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed. Hechos capítulo 11, versículos 17 y 18. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, hablando de la fe, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Cuando se habla de fe, se presupone el arrepentimiento. Cuando se habla de arrepentimiento, se presupone la fe, la verdadera fe. El arrepentimiento y la fe y el arrepentimiento van inseparablemente unidos. Si tú dices: yo he creído en Jesucristo, sí, yo he creído en Jesucristo. Si no te has arrepentido de todos tus pecados, sí, de todo, todavía estás perdido. No ha sido una fe verdadera. Porque no te ha llevado a humillarte delante de Dios, confesando tus pecados, arrepentido de todos tus pecados. Fe y arrepentimiento. Alguien dijo una vez que son las dos caras de la misma moneda. Bien, ya para concluir, querido niño, joven, adulto, ante esta gran manifestación del amor de Dios en la entrega de su Hijo Jesucristo para salvar a pecadores, ¿qué vas a hacer? Esto es para los niños, para los jóvenes, y para los adultos, y para los adultos más mayores, para los ancianos, para todos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a permanecer indiferente? Hay otro sermón del amor de Dios. Yo ya he escuchado un montón.
de la fe en Jesucristo, del amor de Dios. Eso lo tengo claro. Muy bien, pues Dios te está trayendo otro sermón, apelando a tu conciencia, a tu corazón. ¿Qué vas a hacer ante la manifestación del amor de Dios? ¿Vas a permanecer indiferente o vas a hacer caso al Señor y vas a creer en su Hijo Jesucristo para que tus pecados sean perdonados y puedas ser salvo? ¿Qué vas a hacer? Por amor a tu alma te digo, cree en Cristo inmediatamente, ya, ahora. Oh, pastor, espera que vuelva a mi casa, por lo menos. No. Ya. Clama al Señor. No sabes si sales por esa puerta y vas a llegar a tu casa. Y nosotros, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Sí, ya hemos creído en Cristo, pero ¿no debería llevarnos este versículo a alabar al Señor, a servirle, a obedecerle con un mayor amor, con una mayor entrega? ¿No debería llevarnos a darle muchísimas gracias a Dios continuamente por haber dado a su Hijo para salvarnos? ¿O lo vemos ya como algo normal? Pues sí, claro, Cristo murió por nosotros y ya. Algo que hemos escuchado millones de veces, ¿no? Cuidado, hermanos, que esto nos lleve a una mayor entrega al Señor, un mayor amor hacia el Señor, una mayor entrega por el pueblo de Dios. Y Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, Tito 2:14, ¿Cristo no querrá que nos amemos unos a otros? Claro que sí. Y ya vimos esto en las conferencias, ¿no? La semana pasada. El inmenso amor de Dios debe llevarnos a amar más y más al Señor y a amar más y más a nuestros hermanos. Esa manifestación suprema del amor de Dios en la entrega de su Hijo Jesucristo debe llevarnos, entre otras cosas, a procurar el amor, la paz, la unidad en medio de su iglesia local para la gloria del Señor y para que otros vean el poder de dicho amor obrando en nuestras vidas y así puedan ser atraídos a Cristo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien diga creer, confiar verdaderamente en Cristo? Oh sí, qué gran amor de Dios para conmigo, entregando a su Hijo para que yo sea salvo, mis pecados sean perdonados. Y tal persona se encuentre haciendo daño al pueblo de Cristo, a la iglesia de Cristo. ¿Cómo es posible eso? Es una contradicción. Y se encuentre atacando al pueblo de Dios. El Señor guarde nuestros corazones de tal cosa y nos lleve a un mayor amor a Dios y a su pueblo. Vamos a orar al Señor.